Hola, ¿qué tal? Soy Yulene, espero que estén bien. Me estoy conectando. He tenido varias situaciones. En fin, para quien no me conoce, yo soy Yulene. Yo soy una persona que estudió artes visuales, o sea, soy artista, no de formación, pero nunca lo he ejercido per se. En la carrera de artes visuales teníamos mucho análisis y estudios sobre humanidades como psicología, filosofía, sociología, etcétera, ¿no? Que eran como materias que nos ayudaban a crear, ¿no? Propuestas artísticas. Y eso a mí me dio como acceso a mucho conocimiento detrás de las humanidades y es algo que siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Yo he trabajado, tengo una vida profesional, no soy solo astróloga, trabajo en mercadotecnia digital, me moví a ese rubro porque en su momento pues era algo que tenía mucho boom y aproveché como de alguna forma como la cercanía con lo digital o sea, más bien con las artes y con lo visual para trabajar en mercadotecnia digital. Trabajando en mercadotecnia, en algún punto estuve involucrada en una cuenta de astrología y eso me llevó a que me gustara pues la astrología. Yo dejé de trabajar en ese espacio, pero he seguido estudiando y me gusta mucho, ¿no? Sí me ha cambiado mucho como persona, creo que me ha cambiado mucho también la percepción de las cosas. En general siempre he sido una persona con una búsqueda espiritual muy fuerte. Soy practicante de budismo tibetano y he tratado de empatar la visión del budismo tibetano con la astrología, ¿no? Que de hecho sí tiene mucho que ver y el budismo tibetano también tiene o sea, ramas que estudian la astrología, aunque la astrología tibetana es muy diferente a lo que nosotros como occidentales manejamos, ¿no? Como astrología. También he estudiado en esta cuestión de no perder mi conexión con las artes. He estudiado danza terapia y varias terapias artísticas y en lo personal sí creo que el arte y que las herramientas creativas pueden ayudar a sanar muchas cosas, ¿no? Porque en mi vida lo ha hecho, ¿no? Y también eso me ha llevado a otra cuestión que se llama somática, que la somática son como distintas técnicas de movimiento corporal que ayudan al bienestar psicoemocional, ¿no? De las personas. Entonces, esa es como más o menos mi background. Sé que suena demasiado, dices, ¿y qué onda, no? ¿Por qué haces tantas cosas? Siempre he sido una persona muy curiosa, muy activa. Eso a mí me da mucho como contenido también y muchas herramientas a la hora pues, de sacar contenido, ¿no? También. Prácticamente, por ejemplo, mi trabajo en mercadotecnia digital es la creación de contenidos y nada, pues el estudiar, el aprender a mí me ayuda muchísimo, pero esta cuestión de astrología lo hago como algo muy personal, como una especie de hobby una vida aparte, ¿no? De lo que yo hago profesionalmente. Pero bueno, con eso ya me presento un poquito, pueden conocer un poco esta perspectiva o de dónde agarro, ¿no? Mis conocimientos y trato de darle como a mi visión astrológica ese bagaje, ¿no? Cultural. Eh, Hace poco en mis redes sociales hice como una especie de votación en Instagram y en Facebook sobre si querían un video o un podcast de astrología y su relación con el feminismo y con cuestiones asociadas como la decolonización, etcétera, porque hace poco fue el 8 de marzo y por votación pues salió que video. A mí me hubiera gustado más podcast, pero bueno, aquí estamos. Y nada, ¿qué tienen que ver el feminismo, ¿no? Con la astrología? Realmente, o sea, la astrología, o sea, para entender esta relación hay que entender la historia de la astrología, ¿no? Eh,
la astrología es un conjunto de disciplinas muy antiguas. Realmente, o sea, todas las culturas del mundo, todas, han tenido algún tipo de astrología, ¿sí? O sea, siempre ha habido, ¿no? Los mayas la tenían, los incas la tenían, los indígenas americanos, los hopi, todos han tenido astrología, ¿no? En Mesopotamia, en Grecia, en la India, en China, en Tíbet, o sea, todas las culturas han tenido astrología. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se ha preguntado su relación con las estrellas, ¿no? O sea, siempre dijo, a ver, o sea, este puntito que brilla mucho en la noche, pues veo que se mueve para acá y que pues pasan ciertas cosas cuando se mueve para acá, ¿no? Entonces, pues eso ha hecho que el ser humano pues trate de explicar, ¿no? Muchas situaciones. Y claro que esto dio origen a la astronomía, que es la ciencia, ¿no? Detrás del estudio de los planetas y el universo, ¿no? Pero la astrología, pues digamos que se mantuvo de alguna forma como una línea secundaria, ¿no? A partir de la astronomía. La astrología no es una ciencia exacta, o sea, a mí ya me está, o sea, me mandan luego contenido de, la astronomía, astrología, o sea, no voy a comparar la astrología con la astronomía porque realmente, aunque sí tiene muchísimo que ver, y obviamente los descubrimientos que hace la astronomía influyen a la astrología totalmente, ¿no? Y nunca voy a dejar de negar el estatus de ciencia que tiene la astronomía, pero la astrología es más bien la observación que ha habido a lo largo de miles de años, ¿no? En muchísimas culturas, insisto, sobre fenómenos astronómicos y su relación con eventos globales o de la comunidad o de la cultura en la que estaban o personales, ¿sí? Entonces, estos astrólogos antiguos pues han dejado como constancias, ¿no? De lo que han aprendido a lo largo de su vida, de lo que han observado, ¿no? Y esto ha generado como una gran base de datos donde pues podemos más o menos a nuestros días saber qué ha ocurrido en ciertos tránsitos, ¿no? Planetarios o ciertos fenómenos o cosas así, ¿sí? Los astrólogos, o sea, por lo menos los que sí tratan de profundizar, ¿no? En la astrología, sí se documentan, sí tratan de entender, ¿no? Mucho de la experiencia de estas personas, ¿no? De la antigüedad y tratan de entender, o sea, como, a ver, si en un eclipse se murió un rey en 1490 y tantos, ¿no? ¿Qué relación hay con los eclipses y muertes de reyes, ¿no? Y ha habido astrólogos que sí se han dedicado a recopilar como toda esta serie de eventos, ¿no? Y por ejemplo, Chris Brennan de The Astrology Podcast sacó un capítulo sobre los eclipses y su relación con eventos importantes, ¿no? Y salió un patrón, por ejemplo, con la monarquía de Reino Unido y los eclipses, ¿no? Y se ven como varios eventos en general coinciden con la muerte o con la transición de un rey con otro y muertes también, ¿no? De monarcas. Entonces, sí, no es como que uno se lo saque de la manga. Hay cosas que pueden coincidir, hay cosas que no. O sea, también creo que es muy importante tener este sano como escepticismo, ¿no? De saber que la astrología quizás no lo es todo, ¿no? Y quizás es nuestro cerebro intentando encontrar patrones o lo que sea, ¿no? Pero sí a mí luego, y sí por situaciones como, o sea, este tipo de investigaciones como las que hace Chris Brennan, sí te quedas como, o sea, muy sacado de onda de tantas coincidencias con cierto tipo de eventos, ¿no? Astrológicos. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no? Obviamente, yo no voy a decir que la astrología es la verdad absoluta, porque creo que hay muchas cosas más grandes, ¿no?
insisto, el universo es más vasto que el sistema solar. Entonces todo el tiempo estamos siendo impactados, ¿no? Por distintos fenómenos que no solamente son los planetas, ni el Sol, ni la Luna, son miles de cosas, ¿no? En el budismo, pues le llamamos karma, o sea, el karma son todas las, digamos, como causas y efectos que ocurren simultáneamente, ¿no? Y que nos afectan, ¿no? Eso por ejemplo, hay teorías como el efecto mariposa que hablan de esto, ¿no? Entonces, realmente no llego, o sea, no esperen que yo les trate de imponer una verdad absoluta en la astrología porque no, ¿no? Y por eso también trato de mantener como o sea, no soy Yulene la astróloga todo el tiempo, ¿no? Sino que también trato de ser Yulene la que trabaja en mercadotecnia digital, Yulene la que hace danzaterapia o cosas así, porque es sano no tener como todo el tiempo este embudo de solo un tema, ¿no? Y creo que eso también le da mucha riqueza a la observación que hagamos a partir de la astrología, ¿no? Y con esto que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con otras disciplinas, o más bien con otras posturas, ¿no? Filosóficas, sociales, movimientos sociales, etcétera, ¿no? Que el feminismo, como en su momento también la psicología y demás movimientos sociales, claro que influencian la astrología, porque la astrología no es una ciencia, ¿no? La astrología es un lenguaje, es una visión, ¿no? De las cosas y obviamente es influenciada por el tiempo y el contexto en el que está, ¿sí? Em, em, la astrología, o sea, es los conceptos que maneja cambian conforme el tiempo, ¿no? Entonces no es lo mismo la astrología actual, ¿no? Occidental, que la astrología del medievo, ¿no? O sea, en el medievo era así como si había tránsitos en Piscis, te pueden dar enfermedades de la bilis o cosas así, ¿no? Entonces, que puede ser o puede no ser, ¿no? Pero a lo que voy es como que obviamente la gente del medievo veía la realidad de una forma, ¿no? Y nosotros la vemos ahora muy distinta, ¿no? Entonces las interpretaciones que tenemos a nivel astrológico son muy diferentes ahora, ¿no? Que hace 1000 años, ¿no? O más. De entrada, por ejemplo, ahora tenemos software que hace cosas de astrología, como lo que pueden ver en la pantalla, ¿no? Pero antes pues, las cartas eran hechas a mano, eran con observaciones, a veces no se tomaban en cuenta, por ejemplo, planetas como Urano, Neptuno, Plutón, ¿no? Bueno, que Plutón no es un planeta, pero para la astrología sí. O por ejemplo los asteroides, que ya entraré en ese tema ahorita, ¿no? El feminismo o sea, la psicología, antes de hablar de feminismo, la psicología en su momento, pues influenció también a la astrología en el sentido de que la astrología tenía una visión como muy de destino, ¿no? De que si pasaba cierto planeta o pasaba ciertas cosas, te iban a pasar ciertas cosas, ¿no? Aún hay esa visión, pero la psicología cambió la astrología en el sentido que dijo, a ver, los planetas y los tránsitos pueden generar ciertas cosas, pero el que decide cómo actuar o el que decide cómo responder es la persona, es el individuo, ¿no? Entonces, la psicología lo que vino a cambiar fue como, a ver, o sea, el individuo puede transformar sus situaciones, o sea, el individuo tiene libre albedrío, ¿no? Y no es destino, ¿sí? O sea, no todo es destino, también el individuo puede cambiar sus condiciones, ¿no? Entonces, eso y el humanismo, ¿no? El humanismo también ha tratado de cambiar esta idea de que el ser humano es simplemente como un instrumento, ¿no? Y que el destino, pues, básicamente ya está escrito, ¿no? Entonces, el humanismo y la psicología cambiaron mucho la perspectiva astrológica y muchos astrólogos empezaron a utilizar herramientas de la psicología para las lecturas de cartas natales o de otro tipo de cartas, ¿no? Em, también hubo movimientos, ¿no? Que empezaron a ver
a los planetas, a las cartas como, digamos, como partes de la psique del individuo, es decir, que cada planeta representa un aspecto de nosotros como personas, ¿sí? Entonces, digamos que Marte representa nuestro aspecto de, o sea, nuestra ira, cómo actuamos, cómo luchamos, y eso es como habla de un aspecto, ¿no? De nuestro ser. Venus habla de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de lo que consideramos bello, de lo que nos gusta, del dinero, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra relación con el dinero, perdón. Entonces, o sea, a partir de la astrología psicológica empieza a cambiar cómo se perciben los planetas, ¿no? Y cómo afectan a la persona, ¿no? Y la astrología evolutiva también empiezan a ver a la carta natal o la astrología como una forma, ¿no? De evolución del espíritu, ¿sí? O sea, que el trabajo que tú hagas con tu carta, con tus planetas, con tu trabajo interno, psicológico, emocional, etcétera, te va a ayudar a transitar para digamos, una evolución espiritual, ¿no? Entonces, la visión de la astrología ha cambiado muchísimo de ser como un destino, ¿no? Y algo marcado, a ser una herramienta de autoconocimiento y de transformación y de desarrollo personal. Como le digo a muchos de mis consultantes, ¿no? Es como el enneagrama, o sea, o los test de personalidad, pues obviamente no te van a definir al 100, ¿no? Tu personalidad, tú eres más grande que eso, ¿no? Pero son herramientas que te permiten como que conocerte más, conocer aspectos de ti mismo, ¿no? Y bueno, o sea, igualmente creo que como astrólogos tampoco podemos poner a la gente en cajitas, ¿no? Y es muy importante no hacerlo porque luego también podemos limitarnos como astrólogos y a las personas pues también como que limitarlas, ¿no? Y si buscamos el potencial del desarrollo humano, tenemos que permitirle a la persona pues, ser todas las posibilidades de lo que sea, ¿no? Entonces, realmente esto es como un proceso que ha cambiado mucho a la astrología, especialmente a la astrología occidental, ¿no? Porque hay muchas otras astrologías, o sea, está la astrología védica, que es de la India, está la astrología de China, ¿no? Está la astrología tibetana, o sea, hay muchas culturas que siguen conservando, ¿no? Como sus visiones astrológicas, ¿no? Pero, entonces, el feminismo, perdón, si oyen ruidos raros, es mi silla. El feminismo, claro que ha cambiado mucho, ¿no? La perspectiva, o sea, si la psicología cambió la astrología, pues claro que el feminismo va a cambiar muchas cuestiones, ¿no? De cómo se percibe, ¿no? La astrología. No voy a entrar a muchísimos detalles, no quiero aburrirles, ¿no? Tampoco quiero que sea demasiado pesado esto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hubo astrólogas, en especial una mujer que a ver si puedo agregar el nombre, por favor grábenselo muy bien, es Demetra, como Demetrio, pero no, Demetra George. Es una astróloga que justamente empezó a cuestionar mucho, por ejemplo, que la astrología tradicional o helenística o más cercana hacia la astrología creada por griegos o por también que tiene origen en Mesopotamia y otros países o culturas más bien, pues muchos planetas eran masculinos, ¿no? Y tenían significados muy como relacionados a lo masculino, a lo patriarcal, justamente. Para entender al feminismo tenemos que meternos en muchos conceptos que luego es complicado, que hasta el día de hoy todavía no nos entran, ¿no? Muchas ideas y generan mucho conflicto y demás, ¿no? O sea, lo patriarcal quiere decir el sistema que hemos vivido desde hace miles de años en donde, pues sí, la cima del poder pues son los hombres, ¿no? O sea, lo masculino, ¿no?
Aunque haya en algún punto líderes femeninas, no son la regla, son la excepción, ¿sí? O sea, no es una constante, ¿sí? Y pues sí es un sistema en el que la mujer pues tiene roles como muy específicos, ¿no? Y normalmente justo no son de liderazgo, no están al frente, etcétera. O sea, casi no ha habido muchas reinas mujeres, o si hubieron, pues siempre hubo como un tema con que fueran mujeres, ¿no? En muchas religiones y filosofías todavía no hay líderes mujeres, ¿no? Entonces, sí es un sistema que fomenta el dominio masculino, ¿no? Y esto no es una guerra contra los hombres, ¿sí? Pero sí es como una cuestión de lucha por la equidad, ¿no? Ya cualquier cuestión, por ejemplo, de odio al género masculino o diversas cuestiones ya creo, yo no considero que vayan de acuerdo al feminismo, ya podrían ser como posturas más radicales, ¿no? Que en lo personal pues estoy o yo trato de no caer en eso, pero entiendo que existen, ¿no? Y desgraciadamente pues mucha gente que no entiende un poco el feminismo, no se ha metido tanto, pues como que sienten, ¿no? Que el movimiento pues es como una crítica constante hacia lo masculino y no necesariamente es así. Lo que se busca es la equidad, ¿no? Y esa es la definición oficial que hay de feminismo, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, siempre hay posturas radicales. Otra postura radical siempre es el machismo, ¿no? O es como, por ejemplo, movimientos actuales como los incels o hombres que, de alguna, el temachi, cosas así que son como movimientos de respuesta hacia el feminismo y específicamente hacia el feminismo radical, ¿no? Y bueno, sin meterme en más temas, ¿no? En sí, obviamente la astrología tiene que ver con el patriarcado. ¿Por qué? Porque la astrología estuvo mucho tiempo al servicio de reyes, al servicio de gobiernos, ¿no? Sigue actualmente siendo utilizada por millonarios y gente que está en el poder, ¿sí? Entonces, para entender a la astrología es muy importante entender esta historia, ¿no? Que tiene con el poder. Normalmente muchos reyes desde la India, en China, en reinos europeos cristianos, o sea, tenían a sus astrólogos de cabecera, ¿sí? A sus adivinos, a sus videntes y cosas así. Entonces, sí, estas mancias, ¿no? También, o sea, estas como disciplinas que tratan de ver el futuro, ¿no? Pues sí han estado al servicio del poder, ¿no? Y al servicio de, obviamente, pues el poder encabezado por hombres, ¿sí? Muchos astrólogos famosos, pues eran hombres, ¿no? Incluso, por ejemplo, sí, en el reinado de la reina Elizabeth I, ¿no? Estaba el famosísimo John Dee, ¿no? También en el reinado de Felipe, creo que el Hermoso, no me acuerdo bien qué rey era, déjenme lo investigo, permítanme. Felipe segundo, pues igual, pues hizo algunos monumentos y siempre fue como tuvo sus astrólogos de cabecera y cosas así, ¿no? Entonces, realmente la astrología nunca ha estado separada del poder, ¿no? Y actualmente, pues sí es como un secreto a voces, ¿no? Que muchas figuras políticas, económicas, etcétera, pues tienen a sus astrólogos, ¿no? De cabecera. Entonces, cuando hablamos del poder, pues sí hay muchas figuras que han usado la astrología a su beneficio, ¿no? Eh, entonces, el feminismo, ¿cómo entraría en esto? Que también, o sea, ha habido astrólogos que justamente han sido influenciados no solo por la psicología, no solo por otras corrientes espirituales, humanistas, filosóficas, sino también han sido influenciados por el feminismo y por corrientes similares, ¿no? O que van de la mano, ¿no? Con el feminismo y se han cuestionado muchas prácticas de la astrología.
Entonces, regresando a la señora Demetra George. Demetra es una astróloga de este siglo, sigue viva, ¿no? Y ella empezó a cuestionar mucho cómo varios planetas, ¿no? Y cómo varias cuestiones dentro de la astrología helenística, como les digo, la astrología occidental, así como la conocemos, pues tenían demasiados planetas masculinos, ¿no? Y decía, bueno, ¿y dónde está la energía femenina aquí, ¿no? También tenemos mucho la influencia del psicólogo Carl Jung, que Carl Jung pues fue como el papá y el psicólogo que más apoyó a todas estas como mancias, ¿no? Entonces Carl Jung habla mucho, ¿no? De los arquetipos, del inconsciente colectivo, pero también habla del anima y el animus, ¿no? Que son como la energía femenina y masculina de cada individuo, o sea, que son energías que siempre están presentes en el individuo, ¿no? Independientemente de su género o expresión de género, perdón. Entonces, Demetra George, pues sí, fue también de estas astrólogas que dijo, a ver, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tenemos tanta energía masculina, ¿no? En la astrología. Y no es que la energía masculina sea mala, insisto, o sea, el feminismo no va hacia eso, va hacia la equidad. Ajá. Entonces, digamos que en la astrología tradicional, pues las únicas energías femeninas que había eran la luna, representada por la diosa Diana o Selene, ¿no? En el panteón romano y griego, y por la diosa Venus, Afrodita, ¿no? Entonces, estas dos, digamos, representaciones era lo único que se permitía en ese entonces, o que se reconocía más bien en ese entonces de energía femenina, ¿no? Es después que otros astrólogos, por ejemplo, encuentran lo que se llama la luna negra, ¿no? O Lilith, que pues tiene toda una connotación bíblica y cuestiones así, ¿no? Pero Lilith pues también no es realmente un astro, es un cálculo matemático con la órbita de la luna, ¿sí? Es como el lado más lejano de la órbita de la luna con relación a la Tierra, es todo un tema, ¿no? Y ya, o sea, no había como mucha cuestión o presencia femenina, ¿no? En las cartas astrológicas, ¿no? Y es por gente como Demetra, y en específico Demetra, que saca uno de sus libros más famosos, donde toma, por ejemplo, a los asteroides más grandes del sistema solar, que son Ceres, Palas, Juno y Vesta, ¿no? Justamente los toma como energía femenina para contrarrestar pues toda esta carga como súper masculina, porque antes de eso teníamos, a ver, Marte masculino. Voy a borrar esto. Marte masculino, Plutón masculino, Saturno masculino, el Sol masculino, Neptuno masculino, Mercurio pues masculino pero pues es andrógino, ¿no? También. Quirón masculino, que es un asteroide. Júpiter masculino, Urano masculino, a ver. Entonces era así como, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Entonces era demasiada energía masculina, ¿no? Entonces, Demetra, pues justamente propone incorporar a los asteroides, ¿no? A los grandes asteroides, aparte de Quirón, como una contraparte femenina, ¿no? Y introduce lo que es, por ejemplo, Palas, que está aquí, que es este rombito con una crucecita, está Ceres, está Juno y... Ay, me está faltando una. Y Vesta, perdón, que es esta B como con llamitas, ¿no? Palas es el nombre romano de la diosa Atenea, de la diosa de la sabiduría. Por lo mismo, este asteroide donde esté ubicado en la carta habla de eso, habla de, pues de dónde tenemos más pensamiento estratégico, la lógica, la visión, la sabiduría, etcétera, ¿no? Ceres es el nombre
creo que sí, griego, de la madre, de Prosperpina, ¿no? Que es la esposa de Hades o Plutón, ¿no? Este, o Perséfone, pero es la madre Perséfone, ¿no? O Prosperpina también, que es la esposa de Plutón o Hades, ¿no? El señor del inframundo, Prosperpina y Perséfone es la señora del inframundo. También existe un asteroide llamado Perséfone, que también tiene igual su significado a nivel astrológico y en las cartas natales, ¿no? Que se hacen. Entonces, Ceres es la madre, ¿no? De Perséfone. En la mitología, Ceres, al ser la madre de Perséfone, cuando la secuestran, ¿no? La secuestra Hades o Plutón, Perséfone, Ceres se enoja muchísimo, obviamente, se espanta mucho. Ella es la diosa como de los frutos de la tierra o de la tierra, de la siembra, de la nutrición, ¿no? También de alguna forma. Entonces, cuando secuestran a Perséfone, ella se enoja mucho, entonces amenaza con terminar la vida en la tierra al no dar frutos, al no dar alimento, al no dar como siembra, agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, es tal la crisis que Júpiter o Zeus tiene que bajar del Olimpo e interceder y decirle a su hermano Hades o Plutón que por favor regresara a Perséfone, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo Plutón y Ceres por mediación, perdón, de Júpiter o Zeus, ¿no? En donde Perséfone regresa 6 meses a la Tierra y 6 meses se va al inframundo. Y de ahí que surge como la cuestión de las estaciones y así. Cuando Perséfone está en la Tierra, se da, digamos, la primavera y el verano, y cuando Perséfone se va al inframundo, es el otoño y el invierno, ¿no? Entonces, Ceres, en la carta natal, representa dónde, por ejemplo, protegemos lo que, o sea, dónde maternamos, ¿no? Dónde protegemos lo que nos importa, ¿no? Y también cuando intercedemos, ¿no? Por alguien, cuando luchamos a garras y dientes por algo que queremos proteger, ¿no? Decía, también me lo enseñó un poquito mi astral, que Ceres es como la madre adulta que intercede por su hijo adulto. O sea, no, una figura en la carta natal es la luna, y la luna es así como esta madre protectora del pequeño y la nutrición y el bebé y cosas así. Ceres es más como la madre que protege a su hijo adulto, ¿no? O que sabe que es un adulto pero de alguna forma intercede por él, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es el significado de Ceres. Luego está Vesta, ¿no? Que es como esta B chiquita. Vesta era la diosa del fuego del hogar, ¿no? Las vestales eran sacerdotisas que de alguna forma eran vírgenes, ¿no? Y que protegían, ¿no? Esta como, o sea, estaban dedicadas a esta diosa que hablaba de lo sagrado, del hogar, del fuego, del hogar, ¿no? Entonces, por lo mismo, Vesta, y tiene como esta llamita, ¿no? O sea, representa en donde de verdad es algo que nos prende, es algo que nos enciende, es algo que nos mueve, ¿no? Es algo que también cuidamos mucho y que es sagrado para nosotros, ¿no? Entonces, donde está Vesta, el asteroide Vesta, es donde reflejamos esas cualidades de me prende, me enciende, me llama, ¿no? Y luego tenemos a Juno. Juno es el nombre romano de la diosa Hera. Hera es la hermana de Zeus, pero también su esposa, digamos, como oficial, ¿no? Que en la mitología griega, pues Zeus era un dios que andaba como muy para todos lados, y que, digamos, era un dios polígamo, ¿no? Y era, pues, le costaba mucho trabajo como lidiar, ¿no? Con eso. Era, pues, por lo mismo siempre estaba en temas como de celos y daba castigos a la gente con la que Zeus, pues, tenía vínculos o relaciones, ¿no?
Entonces Hera, por lo mismo, se ganó la reputación de ser una diosa que protegía mucho los matrimonios o los como contratos sociales, ¿no? Digámoslo así, y también como las cuestiones muy del hogar, la familia, ¿no? Pero sobre todo el matrimonio y los compromisos, ¿no? Entonces, por lo mismo, el asteroide Juno, que es este como asterisquito que está aquí y con una cruz abajo, representa pues donde asumimos compromiso, donde, o sea, qué es lo que nos hace como decir, bueno, aquí tengo que cuadrarme, ¿no? Y asumir este compromiso o es en cierto tipo de cartas, no puede hablar del tipo de personas con las cuales sí nos comprometemos a nivel oficial y social, ¿no? Que obviamente esto entra en discursos muy del deber ser y muy de lo socialmente establecido y lo aceptable, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es más o menos cómo se fue estructurando estas diosas, ¿no? Y estos asteroides a partir de lo que Demetra George pues instauró en nuestro, digamos, en la astrología occidental moderna, contemporánea, ¿no? También otro aspecto que sería bueno reconocer de qué relación podía tener el feminismo, ¿no? Con la astrología es otra astróloga muy importante, perdón, la astróloga Ariel Goodman, ¿no? Ella encontró como una relación entre la órbita de Venus y digamos, como su relación con la Tierra, ¿no? Entre cuando Venus está retrógrada, cuando no, y así que las retrogradaciones son una ilusión óptica, pero bueno. Entonces vio que en el trazo, ¿no? De la órbita de Venus con relación a la Tierra se crea una estrella de 5 puntas, ¿sí? Y eso se le atribuyó toda una serie de significados, ¿no? Astrológicos, y ella lo plantea en sus, digamos, escritos, ¿no? Y el Venus Star Point representa también como el tipo de energía venusina que tenemos en nuestra vida, ¿no? Recordando que Venus representa mucho esta cuestión del deseo, lo femenino, lo sexual también a cierto punto, ¿no? Lo económico, las artes, la belleza, ¿no? O sea, todo lo que es el dominio de la diosa Afrodita o Venus, ¿no? El placer y el gozo también. Entonces, el Venus Star Point habla de, por ejemplo, si nacimos y Venus estaba retrógrada, pues nacimos con Venus, estrella de la noche, creo. Y si Venus estaba directa, ¿no? Soy Venus, estrella de la mañana, ¿no? Y cosas así. Y si es estrella de la noche tiene un significado, y si es estrella de la mañana tiene otro significado, ¿no? Entonces, pues también que eso de alguna forma afecta a las cartas de las personas, no solo las masculinas, sino también las femeninas y viceversa, o las personas que se perciben de cualquier género, ¿no? Entonces, eso es también como un intento también de la astrología de traer energías femeninas, ¿no? A las cartas, ¿no? También, insisto, la cuestión con la luna negra, con Lilith, pues también es toda una cuestión relacionada con el feminismo, porque Lilith se ha tratado de reivindicar, ¿no? O sea, Lilith es un demonio femenino, es la primera mujer de Adán, que decide no subyugarse a Adán, renuncia al paraíso, se va a la tierra, pero empieza, según, a tener relaciones como con demonios y cosas así, ¿no? En lo personal, pues creo que es una energía muy fuerte, ¿no? Y en la astrología se le maneja como justo el lado de nosotros que es más rebelde y específicamente de una carta de alguien relacionado a lo femenino, es como ese lado de nosotros que quiere reventarse, ¿no? Y decir, yo no quiero seguir los estándares sociales, quiero ser libre y quiero ser como yo, ¿no? En la carta de gente como con aspectos más masculinos o cuestiones así, representa como la pareja o la persona que los vuelve locos porque no se adapta a sus estándares, ¿no? Entonces hay todo un discurso atrás de la luna negra, pero sí es como muy relacionado hacia la rebelión femenina, ¿no? O también
cuestiones tabú y cuestiones que a nivel social pues no son aceptadas, ¿no? Porque al final Lily decide renunciar, ¿no? A lo aceptado, a lo bueno, ¿no? En lo personal siento que es una energía muy fuerte, muy burda, ¿no? Y que o sea, que sí es importante trabajarla, sí, que es muy importante integrarla, sí, pero creo que mucha gente para trabajar estos aspectos tiene que trabajar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en lo personal sí la llevo como con pincitas, ¿no? Porque sí habla de luego de lados oscuros, sí habla de cuestiones como de trauma y cosas así que siento que son un poco fuertes y que sí se necesita mucha integración personal, ¿no? Para trabajar. Eh, entonces, eso es como un poquito cómo la astrología ha tratado de involucrar figuras femeninas, ¿no? Dentro de la astrología occidental. Este, eh, pues nada, o sea, obviamente la astrología sigue evolucionando, sigue creciendo. Les hablaba, por ejemplo, del asteroide Perséfone, que Perséfone pues tiene también un significado. Conforme se han encontrado asteroides, puntos matemáticos, etcétera, pues las lecturas a nivel astrológico se han vuelto cada vez más complejas, ¿no? Las cartas, por ejemplo, natales, las cartas astrológicas, perdón, han cambiado mucho, hay muchos sistemas, ¿no? De lectura, entonces realmente no hay como solo una astrología, hay muchas interpretaciones, ¿no? Y depende mucho, ¿no? Como qué tipo pues sí, de astrología o de enfoques tenemos, ¿no? Y el feminismo, pues claro que ha afectado, ¿no? A la astrología, yo creo que de una buena forma, porque justamente antes de estos asteroides, antes de Demetra George o de Ariel Goodman, ¿no? O sea, no había mucha energía femenina, ¿no? En las cartas. En lo personal, yo trato de siempre usar los asteroides, de muchas formas, ¿no? A mí me han complementado muchísimo mis lecturas. Creo que como persona que navego entre lo femenino y lo no binario, porque así es importante que lo sepan, pues sí a mí me ayuda mucho, ¿no? Como no tener solo figuras masculinas ahí, sino que sí tengo referentes, ¿no? Femeninos. También algo último, ¿no? Para agregar, es que la astrología actual también se sigue, obviamente, pues, replanteando y se sigue cuestionando. Ahora hay toda una nueva serie de astrólogos, especialmente los he visto mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está muy fuerte dentro de todo la cuestión de género, pero también de decolonización y otros movimientos que provienen de una cuestión del feminismo que se llama interseccional o la visión interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Pues el feminismo se empezó a dar cuenta que no era lo mismo una mujer blanca en Estados Unidos y el tipo de opresión que puede vivir, ¿no? O de situaciones adversas solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Una mujer afroamericana vivía no solo la cuestión de ser mujer y la discriminación y los riesgos, etcétera, ¿no? Y las desventajas, ¿no? Sino también, aparte, el racismo, ¿no? Una mujer indígena, no americana, pues claro que vive la cuestión racista, la cuestión del patriarcado y el ser mujer, pero aparte, pues toda la carga que tiene ancestral de abuso y de pues violencia, ¿no? Que vivieron los indígenas americanos, ¿no? Y la casi extinción, ¿no? De su comunidad y su raza, ¿no? Eh, una mujer, ¿no? Asiática, por ejemplo, una mujer china, ¿no? Tiene ciertos estigmas, ¿no? Por ser mujer o por tener ese rol, ¿no? En la sociedad china. Pero, por ejemplo, si se mueve a Estados Unidos, tiene otro tipo de estigmas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ver eso en el feminismo, ¿no? Y en diversas cuestiones sociológicas, antropológicas, que son disciplinas que estudian
a la sociedad y al ser humano, pues se empieza a ver que a varios tipos de personas, ¿no? Por cómo son, ¿no? Les afectan distintos tipos de problemas, de opresiones, pues, o sea, ok, y entonces si eres una mujer, por ejemplo, indígena, americana, con temas de racismo, con temas, eres, por ejemplo, tienes una discapacidad, ya es otro grado, ¿no? De opresión, ¿no? Entonces, se empieza a ver que hay muchos contextos, ¿no? Y que no es lo mismo, como decía en el video que acabo de hacer en Instagram, no es lo mismo, por ejemplo, una mujer indígena en Yucatán, ¿no? Que tiene 6 hijos, que una mujer en Monterrey que vive o sea, en una colonia muy nice, ¿no? Entonces es muy diferente las opresiones que viven, ¿no? O sea, la mujer sigue viviendo cierta opresión, pero no es lo mismo estar en un contexto más con más privilegio que otros, ¿no? Entonces, eso es lo que el feminismo también ha observado, ¿no? Entonces, dentro de la lucha feminista, pues sí, o sea, el racismo, la homofobia o la transfobia, la discriminación a la discapacidad, ¿no? O a tener cierto tipo de enfermedades, ¿no? Autoinmunes, etcétera, pues claro que cambia, ¿no? Y la búsqueda del feminismo, y no solo del feminismo, yo creo que de las disciplinas humanas, es la igualdad, ¿no? Y la equidad al final del día. Entonces, y que todos los seres humanos seamos tratados de la misma forma, ¿no? Ahora suena muy utópico. No sé si algún día llegamos a eso. Yo misma, ¿no? Me cacho en actitudes que luego, pues sí, son herencia de muchas cosas, ¿no? Pero tratamos de hacerlo mejor. ¿Y qué tiene que ver esto con la astrología? Que yo, si hago una lectura de carta natal de una mujer indígena con 6 hijos, no le puedo decir lo mismo que a una señora, ¿no? De San Pedro Garza, o no sé cómo se llama esa colonia super nice de Monterrey, ¿no? O sea, no les puedo hablar de la misma forma, ¿sí? Y obviamente, aunque sus cartas pudieran tener ciertos aspectos, ¿no? No es lo mismo una Venus en Pisces para una mujer que está en un contexto de ser indígena, de tener creencias diferentes, ¿no? Incluso un lenguaje muy distinto a una mujer que está en San Pedro Garza, ¿no? Entonces, no por hacer menos a nadie, pero sí decir que las lecturas de cartas astrales no pueden ser iguales a estas personas, ¿no? Entonces, es también tener una visión interseccional, ¿sí? Feminismo interseccional. Entonces, eso claro que también está permeando la astrología actualmente, ¿no? Y es estos astrólogos de Estados Unidos donde estoy encontrando más esta visión, ¿no? Donde también, por ejemplo, todos los descubrimientos recientes sobre trauma y cuerpo también están afectando, ¿no? Y también están cambiando no solo la astrología, sino la psicología y otras disciplinas sociales, ¿no? Entonces, todas estas corrientes, claro que afectan la astrología y claro que cambian la manera en la que los astrólogos hacemos nuestras interpretaciones o consultas, ¿no? Entonces, por lo mismo, en lo personal trato de estar muy informada en estos temas, trato de tener estas perspectivas informadas en trauma, feministas, interseccionales, ¿no? Para mis consultas, ¿no? Pero obviamente esto es una sugerencia, esto no significa que todos los astrólogos tengan que ser así, cada astrólogo tiene su visión, su forma de abordar la astrología, ¿no? Y esto es simplemente informativo, cada quien sabe qué tipo de visión resuena más, ¿no? Y simplemente pues esto es un video que sí lo siento necesario porque también creo que mucha gente también que está en estas cuestiones de humanistas, psicológicas, etcétera, sienten que la astrología es así como, decía una amiga cercana, Ana, que es psicóloga también, decía que es brujería, o sea que la psicología es brujería como con un toque
de sabor, ¿no? Así, y pues no, la psicología sí es importante, ¿no? Y simplemente la astrología trata de tomar lo mejor de las disciplinas humanistas, ¿no? Como para mejorar, ¿no? Y para ser más responsable también. La astróloga Alice Sparkly Cat, así la pueden encontrar en Instagram, justamente produjo un libro que se llama Astrología Postcolonial, que aborda esta parte del feminismo, de lo interseccional, de la decolonización también, que eso es otro tema muy fuerte y muy importante, que la decolonización es un movimiento que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con lo interseccional, pero habla de y reconoce, ¿no?, los abusos justamente que ha habido del poder de ciertas culturas sobre otras, ¿no? Herencias de las conquistas, ¿no? Del, pues sí, de toda la cuestión europea y el dominio europeo que ha habido a lo largo de cientos de años, ¿no? Y cómo esto afectó a muchas culturas, a muchos países que hasta el día de hoy todavía como que no hemos agarrado, ¿no? Como muy bien el patín y no hemos sanado, ¿no? Esas heridas. Entonces, los movimientos de decolonización lo que buscan es como subsanar, ¿no? Estos daños que ha habido históricos de pueblos que han tenido más privilegio, ¿no? Y que han conquistado a otros y que han de alguna forma pues dejado muchas heridas, ¿no? Y también cuestionar mucho sobre las ideologías que nos fueron heredadas por estos pueblos y estas culturas europeas, etcétera, de lo que es correcto, incorrecto, de lo que es científico y congruente y así, o sea, como esta parte también del pensamiento racional, ¿no? Por lo sobre lo irracional que era las cuestiones de rituales, las cuestiones como mitológicas, las cuestiones como sociales, lo emocional, ¿no? O sea, que se ha relegado como a algo inferior, ¿no? Y que desgraciadamente, pues esa actitud de hacerlo a un lado, ¿no? Todas estas cuestiones, o por ejemplo, creencias de ciertos pueblos, prácticas, ceremonias, etcétera, pues al hacerlas menos o al decir que eran malas o al decir que eran pecaminosas, pues le quitaron identidad, ¿no? A muchas de estas personas y esta memoria se fue heredando hacia su descendencia y eso ha generado también una serie de problemas, ¿no? La pérdida de identidad, la pérdida de tradiciones culturales, etcétera, ¿no? Entonces, la astrología, ¿cómo se relaciona con esto? Como dije en un principio, la astrología, todos los pueblos tienen astrología, o sea, los mayas, los mexicas, los mixtecas, los zapotecas, ¿no? Y si alguien de estas comunidades me está viendo, no podrá mentir, ¿no? Incluso los europeos, antes de los romanos, ¿no? Pues estaban los celtas, que también tenían su visión astrológica y todos los pueblos bárbaros, ¿no? Que fueron conquistados por los romanos también tenían sus visiones, ¿no? Los mismos romanos pues se robaron muchas cosas de los griegos, ¿no? Los griegos de alguna forma lo tomaron de Mesopotamia, ¿no? Y de culturas cercanas, ¿no? También cuestiones de Medio Oriente pues que fueron absorbidas, ¿no? Por ahí. Entonces realmente el tema de colonización pues trata de dignificar las prácticas sociales y culturales y tradicionales de muchos pueblos que fueron conquistados y que fueron como, digamos, como, pues sí, afectados, ¿no? Las conquistas, ¿no? Y por la colonización, ¿no? Por eso es decolonización, es quitar colonización, ¿no? Y es cuestionar muchas ideas que tenemos actualmente que fueron heredadas, ¿no? De la colonización y entre ellas, pues las prácticas astrológicas no están fuera de, ¿no? Porque, insisto, muchas culturas tenían estas visiones, ¿no? Y, ok, no son una ciencia exacta, pero sí sirven para dar un significado a la persona, un significado a la relación que tiene el ser humano con el espacio, ¿no? Con el universo, ¿no? Y eso es lo que vale la pena rescatar, ¿no? Y el ser humano sí necesita rituales, y el ser humano sí necesita rituales en el sentido
de cuestiones comunales, necesita también darle significados a su vida, ¿no? Necesita intuición, necesita sueños, necesita imaginación, porque es parte de ser humano, si no, no crearíamos, no haríamos arte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son esos cuestionamientos que vienen con los movimientos de decolonización, con el feminismo, con lo interseccional, ¿no? Y que están tratando de transformar el mundo, ¿no? De hacerlo un lugar mejor, ¿no? Pueden resonar conmigo, pueden no resonar conmigo, pero bueno, pues esta es como un poquito la propuesta que está viendo, son los cambios que están viendo en la astrología gracias al feminismo, gracias a lo interseccional, gracias a la psicología, gracias a lo somático, a lo de trauma, etcétera, todo eso está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, ya para no marearlos más, pues ya vamos a cortar, ya casi es 1 hora. Igual si gustan, pues simplemente invitarles a que se muevan tantito, que esto es parte de las prácticas somáticas o las prácticas corporales, ¿no? Que hacemos en la psicología somática. Simplemente te invito a hacer los movimientos que te ayuden a sentirte mejor, a desaturarte también todos estos conceptos, ideas, puedes sacudirte un poquito y liberar con la exhalación. Tratar de mover, de estirar tus piernas, estirar tus brazos. Igual cerrar tantito tus ojos para quitar los ojos de la pantalla. Y hacer 3 respiraciones profundas. Conectando con tu cuerpo, con el momento presente. También la conexión al cuerpo es algo que hemos perdido mucho por dar privilegio siempre a lo racional, a las ideas. Nos desconectamos de nuestra, pues sí, como de nuestro ser mamíferos, ¿no? También. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Es un capítulo muy largo, si pueden tomar pausas para verlo. Por favor, háganlo, tomen su espacio justamente en este romper con muchas ideas que se nos ponen. Es como el tener que saberlo todo, tener que acabarlo todo, tener que agarrar el video y, o sea, no. Es poco a poco, tomen sus espacios, tomen agua, salgan a caminar, regresen, tomen apuntes, pueden dejarme comentarios aquí abajo. Si tienen mi contacto, pues igual pueden escribirme, ¿no? Y nada, pues espero les sea de mucha utilidad. Espero sacar el video de la luna llena, nueva en Piscis que acaba de pasar. Estaba por eso pensando mejor sacar un podcast, pero bueno, quiero respetar la decisión de la comunidad, entonces saqué este video. Muchas gracias por todo, gracias por escucharme, espero que estemos bien, que las diosas nos bendigan también, que la energía femenina siempre esté presente y todos los dioses, diosas, energía femenina, masculina, etcétera, no binaria, etcétera, que esté presente siempre con nosotros. Nos vemos. Chau.